Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Voy a leer la palabra en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Miqueas era un hombre campesino quien profetizó en la época básicamente del profeta Isaías. Y Miqueas estaba profetizando debido a la maldad de los hombres, al igual que el profeta Isaías. La diferencia es que Isaías estaba más como dedicado a predicar internacionalmente. En otras palabras, además de predicar, además de profetizar en la zona, en la región donde él habitaba, y también, además que el profeta Isaías tenía parentela con los reyes, tenía esa armonía, esa protección, esa bendición. A pesar de eso, pues, cuando uno está siendo bendecido, puede ser que no alcance a vislumbrar la corrupción, lo malo que hay alrededor. Mas, sin embargo, Isaías lo hacía. Y vemos en el caso de Miqueas que era un campesino y más dedicado a predicar sobre la limpieza espiritual en las ciudades, porque él no es que tuviese resentimiento por habitar él ahí, sino que ahí podía percibir mejor. Cuando usted y yo estamos como aislados fuera, como Juan el Bautista, solos, buscando la presencia de Dios, es más fácil percibir la maldad. Y nosotros, a pesar de eso, pero no significa que ellos estuviesen mezclados. Y esto surgió por pura revelación divina. Mas nosotros, como hijos de Dios y apartados del mal, no es tan fácil darnos cuenta, porque no andamos entre la miel, no andamos entre la maldad. Necesitamos la revelación, igual que estos profetas, para darnos cuenta de cómo está la sociedad presente. Dice aquí en el libro de Miqueas 7:7: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Porque él quería apartarse de la maldad. Vemos que Miqueas lamenta la corrupción de la sociedad en que vivía. Lamenta lo que estaban desenfrenados. Había violencia, había falta de honradez, había inmoralidad. Además de todas estas cosas, pocas personas eran genuinamente piadosas, como lo dice el versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos echaban por sangre, cada cual arma red a su hermano. Eso dice Miqueas. Lo que está diciéndonos es que además de la maldad general, además de toda la violencia que había, el desenfreno y todas estas cosas, había un problema entre las personas, o más bien dicho, no había nadie casi que tuviese algo de malo. Siempre había alguien que tenía algo de malo, parecido a nuestra sociedad. Lo que pasa es que nosotros, repito, para darnos cuenta, tenemos que estar con la noticia a la mano, dándonos cuenta, investigando. Pero también podemos nosotros darnos cuenta cómo la maldad afecta e influye aún dentro de la iglesia. Y es que eso es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo nos revele. Porque el hombre malo se ata a sí mismo para ir al infierno y arrastra a otros. Eso es lo que no tenemos que hacer. Como aquel caso de un ratón y una rana que se hicieron amigos, ratón de tierra, porque parece que hay ratas de piñal, ratas de agua y otras partes más. Este ratón se hizo amigo de la rana, y la rana, en una forma traicionera,
le amarró la pata de ella a la pata del ratón y poco a poco se lo fue llevando, hasta que cayó en el agua. Y estando en el agua, el ratón pues se ahogó, se infló. Y la rana, cuando ya estaba muerto, estaba feliz. Lo que no se dio cuenta es que la atadura, el cordón con el que le había amarrado la pata al ratón y se había amarrado ella, no se podía soltar, porque en el agua se apretó mucho más. De repente apareció un pájaro, apareció un cuervo para comerse al ratón. Y en el momento capturó, más bien dicho, tomó al ratón del agua porque flotaba, y ahí iba la pobre rana. Uno le sirvió de almuerzo y el otro de cena. De tal manera que siempre perdió, porque el malo arrastra a otros a la desgracia. Pero no se da cuenta que también ellos están muertos. Así nosotros tenemos que tener un gran cuidado con quienes nos mezclamos, con quienes nos llevamos, a quien nos acercamos, porque nos arrastran a la maldad, nos llevan. Un ciego puede ser que nos lleve al hoyo también. Los dos caen en el mismo hoyo, pero eso no es tanto como la maldad prefabricada en el corazón del hombre. Aquí vemos entonces cómo Miqueas casi había a él perfectamente por pura revelación, como dice el versículo 6, el amor entre familias había desaparecido. Vea lo que dice el versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. La maldad, cuando la maldad corrompe a profundidad, puede afectar hasta la misma familia, puede afectar a todos los que están a su alrededor. Y por eso el Señor está diciéndonos, dándonos a entender que no permitamos que la familia se corrompa, que si hay otros malos que están tratando de estorbar, de afectar, nosotros tenemos que estar buscando siempre la ayuda de Dios. Debemos estar, como dice el versículo 4, el mejor de ellos es como el espino, vea, el más recto como el zarzal. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Está definitivamente confundido por el pecado. Hay que tener cuidado, no debemos de confiarnos. Aún el profeta, no debemos de confiarnos de nadie. Nadie que venga con una mala intención, nadie que venga va a buscar siempre el bien nuestro, al contrario, va a buscar el destruirnos. Por eso Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Es lo que dijo aquí en la palabra de Dios. Y encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, y dice, 17:9 de Jeremías, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente por pura revelación, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros estamos clamando a Dios, puede revelarnos. Repito, como nosotros no andamos investigando ni mezclándonos con la maldad, con los destructores, porque el que se mezcla con los malos termina malo. El que se mezcla con las ranas termina en el río, termina ahogado. El que se mezcla con la maldad termina malo. Entonces ve usted cómo dice aquí también, el mismo profeta lo está haciendo ver. Gloria a Dios. Entonces,
Ahorita, hermanos, como dice la palabra de Dios, debemos de tener un gran cuidado. Fíjense lo que dice aquí. El Señor está hablando a través del profeta Miqueas. Nos está haciendo bien, pero ahora el profeta Jeremías nos llama la atención y dice en el versículo 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque dice el 5, así que ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, los contrastes. Vea la diferencia. Lo que se opone a Dios y lo que se opone a la maldad. Nosotros estamos al lado de Dios y Él está a nuestro lado. Por eso Miqueas termina aquí diciendo, en este capítulo, por lo menos en estos 7 versículos, está diciendo que nosotros, los creyentes de veras, los que entregamos la vida al Señor, nos entregamos a sus caminos, también pudiéramos lamentarnos por la maldad que es tan frecuente alrededor de nosotros. Podemos intensificar nuestro amor a Dios cuando la maldad más se intensifica, más nosotros delante de Dios. Cuando Dios trabaja en nosotros, opera, debemos de pedirle al Señor que siga obrando, que no nos deje, que no nos abandone. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, como dijo el profeta, bueno, interpretando un poco aquí los pasajes, en medio de una sociedad moralmente enferma, Miqueas puso su fe en Dios. Estamos concluyendo. Puso su fe en Dios y en sus promesas. Él sabía que Dios lo sostendría aún en medio de la situación más caótica, más difícil. Dios llama a los creyentes en Cristo a vivir en medio de una generación maligna, a vivir confiando en Él, a perseverar, como dice la palabra de Dios, como luminares en este mundo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vivir como luz, vivir con la luz, ser luz. Hay quienes están en tanta maldad que no permiten que la luz llegue. Pues nosotros tenemos que orar y tener mucho cuidado de no ser afectados, porque la maldad corroe como el moho corroe al hierro. La maldad arrastra como la rana arrastró, atrasó, arrastró, llevó, destruyó la vida de aquel ratón. Y los dos terminaron destruidos. Finalmente, aquí en este capítulo, vemos que aunque el mal se incremente y aumente en la sociedad, nosotros no debemos dejar de ofrecer a Dios nuestra vida, porque Él pondrá todas las cosas en orden, como dice aquí mismo en el capítulo mismo 7, versículo 15, con esto concluyo. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca y ensorbecerán sus oídos. Y la sentencia, el juicio, es duro. Pero Dios es justo y más justo con los que andamos en su justicia. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén y amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre del cielo, le damos gracias en esta noche. En este momento, Señor, rompemos, Señor, con cualquier situación, cualquier actividad satánica, Señor,